Amigo mío, hermano, hermana, detén lo que estás haciendo por un momento. Respira hondo. Quiero que entiendas que lo que voy a compartir contigo no es una noticia común, no es algo que verás analizado con profundidad en los noticieros de la noche, ni será la portada de las revistas de actualidad. Lo que está ocurriendo hoy, en este mismo instante, en el corazón espiritual del mundo, Jerusalén, es un temblor en la línea de tiempo de la profecía bíblica. Un grupo de judíos devotos, con la oración en sus labios y una determinación forjada a lo largo de 2 milenios de exilio, ha entrado en el lugar más sagrado y disputado de la faz de la tierra, el monte del templo. No estamos hablando de un simple grupo de turistas. Olvida esa imagen. Imagina, en cambio, a hombres con sus talitot, mantos de oración, ondeando suavemente con la brisa de Jerusalén, sus ojos fijos en el lugar donde una vez se irguió el Santo de los Santos. Algunos, con lágrimas recorriendo sus mejillas y sus barbas, susurran las antiguas bendiciones. Otros, con una mirada de acero, parecen desafiar la historia misma, proclamando con su sola presencia: «Hemos vuelto». Se mueven con una reverencia que raya en el temor, conscientes de que cada paso que dan es sobre el polvo sagrado, donde la misma gloria de Dios, la Shekinah, una vez habitó de forma visible. El aire en la ciudad vieja es eléctrico, más denso de lo normal. Se puede sentir la tensión, una mezcla de esperanza extática y de confrontación inminente. Soldados israelíes vigilan atentamente, con los dedos cerca del gatillo, no solo para proteger a los visitantes judíos, sino para contener la previsible ira que este acto provoca. Desde los altavoces de las mezquitas cercanas, quizás ya se escuchan cánticos y proclamas. Para el mundo, esto es un conflicto geopolítico. Para los noticieros, es una provocación. Pero para ti y para mí, para aquellos que tenemos ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo, esto es mucho, mucho más. Es el sonido de una llave girando en una cerradura profética que ha estado oxidada por casi 20 siglos. Están caminando sobre el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham, el padre de la fe, subió para ofrecer a su hijo Isaac en un acto de obediencia total, prefigurando el sacrificio supremo del Padre Celestial, ofreciendo a su único Hijo, Jesucristo. Están pisando la era de Ornán Jebuseo, el lugar exacto que el rey David compró para levantar un altar al Señor y detener una plaga, estableciendo ese lugar como el punto de encuentro divinamente señalado entre Dios y la humanidad. Es el lugar exacto donde Salomón, el hijo de David, construyó el primer templo, una de las maravillas del mundo antiguo, un edificio tan glorioso que cuando fue dedicado, la gloria de Dios descendió como una nube tan espesa que los sacerdotes no podían ministrar. ¿Comprendes la magnitud? Este no es un lugar sagrado más, es, según la Biblia, la dirección terrenal de Dios, es el epicentro de la historia de la salvación, y durante casi 2000 años, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de Cristo, el acceso para la oración judía ha estado prohibido. El anhelo de volver, de orar, de reconstruir, ha sido el corazón palpitante del judaísmo durante 70 generaciones. Y hoy, ese anhelo se ha manifestado en una acción física, visible, que sacude los cimientos del status quo espiritual y político del mundo. Lo que estás presenciando no es solo historia. Estás presenciando una profecía en movimiento, el eco de 2 templos caídos y un anhelo inextinguible. Para comprender por qué los pasos de estos hombres en el monte del templo resuenan con tanta fuerza en el cielo, debemos retroceder en el tiempo. Debemos sentir el peso de la historia que llevan sobre sus hombros. El primer templo, el templo de Salomón, fue el corazón de Israel. No era simplemente un lugar de culto, era el testimonio visible del pacto de Dios con su pueblo. Allí, en el lugar santísimo, separado por un velo grueso, estaba el arca del pacto, y sobre ella, la presencia misma de Dios. Era el centro de la vida nacional, espiritual y judicial. Pero el pueblo se desvió, abrazó la idolatría y la injusticia, ignorando las advertencias de profetas como Jeremías e Isaías. Y entonces, la tragedia. En el 586 a.C.,
el ejército babilónico de Nabucodonosor arrasó Jerusalén, quemó el templo hasta sus cimientos y se llevó al pueblo cautivo. La gloria de Dios, como vio el profeta Ezequiel en una visión desgarradora, abandonó el templo y la ciudad. Imagina el trauma, la desolación. No fue solo la pérdida de un edificio, fue la sensación de haber sido abandonados por Dios. 70 años después, por decreto del rey persa Ciro, un remanente regresó. Liderados por hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, comenzaron la hercúlea tarea de reconstruir. El segundo templo fue erigido sobre las ruinas del primero. Aunque carecía de la opulencia del templo de Salomón y crucialmente del Arca del Pacto y la Shequina visible, volvió a ser el centro de la vida judía. Este fue el templo que Herodes el Grande expandió y embelleció masivamente. Fue en los atrios de este templo donde un Jesús de 12 años asombró a los doctores de la ley. Fue aquí donde él enseñó, sanó a los enfermos y expulsó a los mercaderes, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración». Y fue sobre este mismo templo que Jesús pronunció una de sus profecías más escalofriantes. Mientras sus discípulos admiraban la magnificencia de las edificaciones, él les dijo en Mateo 24:2, «¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Menos de 40 años después, en el año 70 d.C., las legiones romanas bajo el mando de Tito, después de un asedio brutal, saquearon Jerusalén y quemaron el templo hasta los cimientos, tal como Jesús había predicho. La menorá de oro y otros tesoros del templo fueron llevados a Roma en un desfile triunfal, un evento inmortalizado en el Arco de Tito, que todavía se puede ver en Roma hoy, un monumento de piedra a una profecía cumplida. Desde ese día, el monte del templo ha estado bajo control gentil. Los romanos construyeron un templo a Júpiter allí. Más tarde, tras la conquista musulmana en el siglo VII, se construyeron la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que permanecen hasta hoy. Para el Islam se convirtió en su tercer lugar más sagrado. Para los judíos, se convirtió en un símbolo de su dolor más profundo, un lugar que solo podían contemplar desde la distancia. El muro occidental, el Kotel, o Muro de los Lamentos, un simple muro de contención del complejo del Segundo Templo, se convirtió en el punto más cercano al que podían llegar, el lugar para derramar sus lágrimas y sus oraciones durante siglos, siempre con el anhelo: el próximo año, en Jerusalén reconstruida. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, ocurrió un milagro moderno. El ejército israelí reconquistó la ciudad vieja de Jerusalén. Las famosas palabras del comandante de los paracaidistas, Mordechai Gur, resonaron en la radio: Har Habayit Biyadeinu, Har Habayit Biyadeinu. El monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez en 1897 años, el lugar más sagrado del judaísmo estaba bajo soberanía judía. Pero entonces, en una decisión política compleja y controvertida, el control administrativo del monte mismo fue devuelto al Waqf islámico. Se permitió a los judíos visitar el muro occidental, pero se les prohibió orar en el monte del templo para evitar un conflicto mayor. Y es esta prohibición, este anhelo reprimido durante casi 2 milenios y renovado en 1967, lo que hace que el evento de hoy sea tan explosivo. La entrada de estos judíos devotos no es una simple visita, es una declaración. Es un acto de fe que dice que la historia no ha terminado. Es un paso audaz que busca cambiar el status quo y realinear la realidad terrenal con la promesa celestial, el tercer templo, de la utopía a la preparación activa. Ahora, amigo mío, es donde pasamos de la historia a la profecía candente. ¿Por qué es tan crucial este movimiento hacia el monte del templo en el panorama profético? Porque la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla claramente de un tercer templo que existirá en los últimos tiempos. El profeta Daniel, en el capítulo 9, habla de las 70 semanas proféticas. Habla de un príncipe que ha de venir, que hará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana, un período de 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Luego instalará la abominación desoladora. Para que los sacrificios y las ofrendas del pacto mosaico cesen, primero deben ser reinstituidos. ¿Y dónde se pueden realizar esos sacrificios? Únicamente en un templo en Jerusalén. Jesús retoma esta misma profecía en Mateo 24:15, advirtiendo a sus discípulos sobre los tiempos finales. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús confirma que este evento futuro ocurrirá en el lugar santo, una referencia inequívoca al templo. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, nos da un detalle aún más específico sobre el hombre de pecado, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De nuevo la misma conclusión ineludible. Para que el anticristo se siente en el templo de Dios, ese templo debe existir físicamente. Durante siglos, estas profecías parecían lejanas, casi alegóricas. ¿Cómo podría reconstruirse un templo en un lugar ocupado por dos de las estructuras más sagradas del Islam? Parecía imposible. Pero, amigo mío, vivimos en una era donde lo imposible se está volviendo posible ante nuestros ojos. La entrada de estos judíos en el monte del templo no es un evento aislado. Es la punta visible de un iceberg de preparación meticulosa que ha estado ocurriendo en la sombra durante décadas. Organizaciones en Jerusalén, como el Instituto del Templo, han estado trabajando incansablemente para preparar todo lo necesario para la reconstrucción y el servicio en el tercer templo. Han recreado más de 70 de los vasos sagrados, incluyendo la menorá de oro macizo, que ya está en exhibición en Jerusalén, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, todo según las especificaciones bíblicas exactas. Han tejido las vestiduras sacerdotales para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Están llevando a cabo una investigación genealógica para identificar a los descendientes de la línea sacerdotal de Aarón, los Kohanim, y los están entrenando en los rituales complejos del servicio del templo. Y quizás lo más asombroso de todo es la búsqueda de la novilla roja, la Pará Adumá. Según el libro de Números, capítulo 19, las cenizas de una novilla roja perfecta, sin mancha y que nunca haya llevado yugo, son esenciales para el agua de purificación necesaria para limpiar a las personas y a los sacerdotes de la impureza ritual, permitiéndoles así servir en el templo. Sin las cenizas de la novilla roja, no puede haber servicio en el templo. Durante siglos no se ha encontrado ninguna. Pero recientemente, varias novillas rojas nacidas en Texas fueron transportadas a Israel, cumpliendo aparentemente todos los requisitos bíblicos y ahora están siendo criadas bajo estricta supervisión, esperando alcanzar la edad requerida para el sacrificio. ¿Ves cómo se conectan las piezas? Los planos están hechos, los utensilios están listos, los sacerdotes están siendo entrenados. El método de purificación está a punto de ser restaurado. Lo único que faltaba era el paso más audaz y controvertido, la resantificación del lugar mismo. La entrada de hoy en el monte del templo es un paso gigantesco en esa dirección. Es una forma de decir, las preparaciones materiales están completas. Ahora comenzamos la preparación espiritual y física del terreno. Es un acto que busca forzar la mano de la historia y acelerar el cumplimiento de la profecía. La convergencia profética no es un signo aislado. Lo que hace que este momento sea tan electrizante es que no está sucediendo en un vacío. Estamos viviendo en una era de convergencia profética, donde múltiples señales bíblicas sobre los últimos tiempos están ocurriendo simultáneamente. Es como si varias corrientes de un río que han fluido por separado durante siglos estuvieran ahora convergiendo para formar un torrente imparable que nos arrastra hacia el final de los tiempos. Piensa en ello. El renacimiento del Estado de Israel en 1948, después de 2000 años de inexistencia, fue la superseñal del siglo XX. Profetas como Ezequiel, capítulo 37, hablaron de los huesos secos de Israel volviendo a la vida y a su tierra.
Lo vimos suceder. La reconquista de Jerusalén en 1967 fue otro hito monumental, poniendo la ciudad de nuevo en el centro del escenario mundial, tal como la Biblia predijo. El regreso de los judíos, Aliyah, de todas las partes del mundo a Israel, cumpliendo profecías de Isaías y Jeremías. La tecnología global que permite que eventos como el de hoy sean conocidos instantáneamente en todo el mundo, cumpliendo la idea de que todo el mundo verá ciertos eventos proféticos. Apocalipsis 11:9. La creciente hostilidad hacia Israel y el pueblo judío, con el antisemitismo en aumento en todo el mundo. Las alianzas geopolíticas que se están formando en el Medio Oriente, que se asemejan sorprendentemente a las confederaciones de naciones descritas en profecías como la de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Y ahora, en medio de todo esto, el sonido de los shofares que discutimos anteriormente, y hoy el movimiento físico hacia el monte del templo. No son puntos aislados en un gráfico, son una sinfonía profética que está alcanzando su crescendo, y Dios nos está permitiendo escucharla. La pregunta es, ¿estamos prestando atención o estamos tan distraídos por el ruido del mundo que nos perdemos la música celestial que anuncia la venida del Rey? Si este evento te impacta, si sientes en tu espíritu que esto es significativo, quiero que hagas una pausa y escribas en los comentarios una simple pero poderosa oración. Venga tu reino, Señor. Al escribirlo, no solo estás interactuando con un video, estás uniendo tu voz al coro de creyentes a lo largo de los siglos que han anhelado el regreso de nuestro Salvador. Estás declarando tu fe en que la historia tiene un propósito y que se dirige hacia su gloriosa culminación en Cristo. Del templo de piedra al templo de carne. El significado para ti. Ahora en este punto podrías estar pensando, esto es fascinante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío y vivo a miles de kilómetros de Jerusalén. Amigo mío, esta es la parte más importante. Si nos quedamos solo en la geopolítica y la profecía, nos perdemos el mensaje que el Espíritu Santo quiere grabar en nuestros corazones hoy. El apóstol Pablo nos da la clave en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¡Qué revelación tan asombrosa! Desde que Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, el modelo cambió. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. A través de su Espíritu, Él ha elegido hacer su morada dentro de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Tú eres el templo de Dios. Deja que esa verdad penetre en tu ser. El mismo Dios Todopoderoso, cuya gloria llenó el templo de Salomón de una manera tan abrumadora, ha elegido vivir dentro de ti. Por lo tanto, si el evento en Jerusalén nos muestra el profundo celo de Dios por la santidad de su dirección terrenal, ¿cuánto más celoso crees que es Él por la santidad del templo que eres tú? El movimiento de estos judíos para entrar y eventualmente purificar el monte del templo es un poderoso llamado profético para que nosotros, la Iglesia, examinemos y purifiquemos nuestros propios templos. ¿Qué hemos permitido que entre en el templo de nuestro cuerpo y nuestra alma? ¿Qué mercaderes hemos dejado que establezcan sus mesas en los atrios de nuestro corazón? Son la amargura, la falta de perdón, la lujuria, el materialismo, la apatía espiritual. Jesús entró en el templo de Jerusalén con un látigo, no porque odiara el edificio, sino porque amaba la casa de su Padre y no podía soportar verla profanada. Hoy, Él quiere entrar en el templo de tu corazón con la luz de su palabra y el fuego purificador de su Espíritu, no para condenarte, sino para liberarte. Él quiere expulsar todo lo que contamina su lugar de morada, todo lo que te impide experimentar la plenitud de su presencia. La entrada de aquellos hombres al monte del templo fue un acto de valentía y fe. De la misma manera, Dios te está llamando a ti a entrar en una relación más profunda e íntima con Él. Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Por la sangre de Jesús, el velo ha sido rasgado para siempre. Ya no necesitas un sumo sacerdote terrenal que entre una vez al año en tu nombre. Tú mismo tienes acceso directo y audaz al trono de la gracia. ¿Estás viviendo en esa realidad? ¿O estás acampando en los atrios exteriores de una fe superficial y religiosa? El llamado de hoy desde Jerusalén es un llamado a la intimidad. Es un llamado a cruzar el umbral, a dejar atrás el ruido y la distracción y a entrar en el silencio sagrado de su presencia. Es un llamado a la consagración, a declarar que el templo de tu vida pertenece exclusivamente a Él. El sacerdocio real y tu papel en estos tiempos. Hay otra capa de significado personal para nosotros. El Instituto del Templo está entrenando a los descendientes de Aarón para el servicio sacerdotal. Pero la Biblia nos dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros, los creyentes en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un sacerdote. Quizás no te sientas como uno. Quizás te sientas indigno y poco calificado. Pero esa es tu identidad en Cristo. Y como sacerdote tienes una función. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales. ¿Qué sacrificios ofrecemos nosotros? Romanos 12:1 nos lo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro sacrificio es nuestra propia vida, rendida completamente a Él. Hebreos 13:15 añade otro. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tu adoración, tu alabanza, incluso en medio de las dificultades, es un sacrificio fragante para Dios. Mientras los sacerdotes levitas se preparan para un templo de piedra, nosotros somos llamados a ministrar en el templo vivo que es la iglesia y el mundo. Somos llamados a ser atalayas en el muro, como el profeta Ezequiel. Un atalaya no es un profeta que predice el futuro con una bola de cristal. Un atalaya es alguien que está despierto, vigilante, que ve el peligro que se acerca y tiene la responsabilidad de hacer sonar la alarma. El evento en el monte del templo es una de esas alarmas. Es Dios gritándonos desde los muros de Jerusalén: «Despertad, el tiempo es corto, el Rey viene». Y como atalayas, nuestra responsabilidad no es solo escuchar la alarma, sino hacerla sonar. Por eso te pido que compartas este mensaje, no para que yo gane notoriedad, sino para que la alarma suene más lejos y más fuerte. Cada vez que compartes, cada vez que le das a me gusta para que el algoritmo lo muestre a más gente, estás cumpliendo tu función de atalaya. Estás ayudando a despertar a otros que pueden estar espiritualmente dormidos, ajenos a la urgencia del momento en que vivimos. No subestimes tu papel. Esther fue puesta en una posición real para un tiempo como este. Tú has sido puesto en esta era de la información, con acceso a estas noticias y la capacidad de compartirlas instantáneamente para un tiempo como este. Eres un eslabón en la cadena de advertencia y de esperanza de Dios. Conclusión: la sombra y la realidad, la Jerusalén terrenal y la celestial. Lo que está sucediendo hoy en Jerusalén es profundamente significativo. La posible reconstrucción del tercer templo y la reinstitución de los sacrificios serán el cumplimiento de profecías asombrosas. Sin embargo, como creyentes del Nuevo Pacto, debemos recordar siempre que todo el sistema del templo del Antiguo Testamento era una sombra, un tipo, una prefiguración de la realidad perfecta que tenemos en Jesucristo. Los sacrificios de animales solo podían cubrir el pecado temporalmente, pero la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, nos limpia de todo pecado, una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, con temor y temblor. Pero nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, ha entrado en el santuario celestial de una vez por todas y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros ahora mismo. El tercer templo, por muy significativo que sea proféticamente, seguirá siendo un templo terrenal.
estará en el centro de los eventos finales de la tribulación. Pero no es nuestro destino final. La Biblia nos habla de una esperanza aún más gloriosa. Después del regreso de Cristo, después de su reinado milenial, el apóstol Juan ve en una visión un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Y escucha esta descripción asombrosa en Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿Entiendes la belleza de esto? Nuestro destino final no es un lugar con un edificio sagrado. Nuestro destino es la presencia sin velos, sin intermediarios cara a cara, del Dios Todopoderoso y del Cordero, Jesucristo. Él mismo será nuestro templo, nuestra luz, nuestro todo. Entonces, ¿por qué importan tanto los eventos de hoy? Porque son una señal en el camino. Son como una valla publicitaria en la autopista de la historia que parpadea con luces de neón. La salida final está cerca. El movimiento hacia el tercer templo terrenal es una señal inequívoca de que la aparición de nuestro templo celestial y eterno, el Señor Jesús, está a las puertas. Amigo mío, hemos recorrido la historia, la profecía y la aplicación personal. La información es abrumadora y las implicaciones son profundas. La pregunta final, la única que realmente importa, vuelve a ti. A la luz de la urgencia profética que emana de Jerusalén, a la luz del llamado a purificar el templo de tu corazón, a la luz del inminente regreso de Jesucristo, ¿cómo responderás? ¿Seguirás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿O tomarás la decisión hoy de rendir cada área de tu vida, cada habitación de tu templo interior, al señorío de Jesucristo? ¿Responderás a su llamado a la intimidad, a convertirte en una atalaya, a vivir con una santa urgencia y una gozosa expectación? El tiempo de la ignorancia y la complacencia ha terminado. Las piedras de Jerusalén están gritando. El cielo está declarando que el tiempo se acerca. La entrada de esos hombres en el monte del templo es más que una noticia. Es un llamado de trompeta desde el corazón de la historia. Es Dios diciendo, mira hacia arriba, porque tu redención se acerca. Que tu corazón se despierte, que tu espíritu se encienda, y que tu vida a partir de hoy sea un reflejo de la gloriosa verdad de que el Rey viene pronto. Prepárate, porque el clímax de toda la historia está a punto de comenzar. Y tú y yo hemos sido elegidos para vivir en este momento y ser testigos de ello. ¡Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad! Amén.